Hola, mi nombre es María Alejandra Giglio, soy estudiante de la carrera de Psicología. Esta es la asignatura de Fisiología y Conducta dirigida por la profesora Carmen Estela Martínez y en esta ocasión abordaremos el tema sobre el instinto sexual. Comencemos hablando de lo que es el comportamiento sexual. Decimos que la sexualidad viene siendo una parte muy normal, saludable y natural del ser humano como tal. Decimos que la conducta sexual es muy importante. ¿Por qué? Porque simplemente la necesitamos para la supervivencia de las especies. Podemos afirmar que este comportamiento sexual es un conjunto de actitudes que se van a desarrollar en los seres humanos, en este caso para llegar a un punto que sería o conseguir compañero sexual, obtener aprobación y así formar relaciones, mostrar deseo sexual y finalmente llegar al coito. Aquí primero que nada es bueno definir qué es etiología, porque la etiología es la ciencia que estudia la causa u orígenes de las cosas, ¿ok? Bien, como lo dice el material de apoyo, existen muchísimas teorías acerca de los orígenes de la orientación sexual de un ser humano. La mayoría de los autores, investigadores y científicos concuerdan que la orientación sexual es el resultado de una interacción compleja de factores biológicos, cognitivos y del entorno. Además que hay pruebas importantes recientes que sugieren que la biología, incluidos los factores hormonales, genéticos o innatos, desempeñan un papel muy importante en la sexualidad de una persona. Y que es importante reconocer que existen probablemente muchísimos motivos para la orientación sexual de una persona. Y los motivos pueden ser de diferentes eh, índole, diferentes y pueden provenir de diferentes tipos de personas. Ahora bien, hablemos sobre la clasificación del comportamiento sexual. Esta clasificación y conducta se va a basar en procesos de orden psicológicos y fisiológicos, similares como al tener hambre, a tener sueño. Claro está, estas emociones son más sofisticadas y depende de cuáles sean los gustos, necesidades de cada persona, y así se va a producir una serie de conductas sexuales distintas. La conducta sexual, al igual que este comportamiento humano, es plural y compleja, desafiando estos esquemas de clasificación demasiado sencillos. La mayor parte de las definiciones que nos dan los diccionarios acerca del vocablo normal indica que normal es todo aquello que se adecua a un patrón usual o característico. Pero lo insólito y lo atípico no solo cambia según las culturas, sino que varía dependiendo de dónde se encuentra este ser humano, esta persona, el medio donde se desenvuelve, la educación que haya recibido. Antiguamente, algunas de las formas de conducta sexual recibían el nombre de desviaciones, perversiones o aberraciones y se aplicaban de una forma un tanto arbitraria, dado que el concepto básico en que se sustentaban era la conformidad cultural. Hoy en día podemos decir que la clasificación del comportamiento sexual dentro de las más comunes está la heterosexualidad, la bisexualidad, la homosexualidad y la transexualidad. Ahora bien, hablamos de sexo y sexualidad. ¿Cuál es la diferencia? Y es que decimos que el sexo son estas diferentes características de los seres humanos que los definen tanto como hombre como mujer. Con estas características se nacen y se dice que son universales e inmodificables. Mientras que la sexualidad es el conjunto de condiciones fisiológicas y psicoafectivas de los seres humanos y que caracterizan a cada sexo. Se acoplan a las normas sociales y una de las características de la sexualidad es que es modificable. Ok, hablamos de que existen unos factores culturales como modificadores en este comportamiento sexual como tal. Entonces vamos a nombrarlos rápidamente. Tenemos las normas y tabúes, que existen normas que definen estos comportamientos sexuales, si son aceptables o no dentro de una sociedad determinada. Y estos tabúes restringen ciertas expresiones de esta sexualidad como tal. Tenemos la educación sexual, que es la forma como se aborda el tema sexual en una cultura. Esta tiene un gran impacto en la comprensión y en la práctica de la sexualidad en los individuos.
tenemos las representaciones en los medios, una de las más importantes. Es la manera en que se representa la sexualidad en los medios de comunicación y esta puede moldear todo tipo de actitudes y comportamientos sexuales. Las celebraciones y rituales. Algunas culturas tienen rituales o celebraciones relacionadas con la sexualidad que pueden influir de cómo se vive esta sexualidad como tal. Roles de género que pueden influir cómo se experimenta la sexualidad dentro de las relaciones sexuales. Y por último tenemos la religión, que es que todas las religiones tienen unas normas específicas de cómo se va a practicar la sexualidad como tal en los individuos. Aquí abordaremos el tema de la relación que existe entre el comportamiento sexual con la agresión. Los comportamientos sexuales y agresivos del ser humano tienen algo en común, es que son desencadenados por el mismo tipo de estímulos y se presentan juntos muchas veces, ya que el ser humano utiliza los mismos circuitos neurohormonales para controlar la conducta agresiva y la sexual. Hay una serie de estudios en el psicoanálisis entre la sexualidad y la agresividad. Freud defiende una concepción dualista de los instintos, lo impulsivo del yo y de lo sexual. En esta teoría primitiva, la agresividad decía que era un instinto componente del instinto sexual, valga la redundancia. La violencia la podemos definir como una agresividad desmedida, muy acusada, en específico la violencia sexual, que se concreta en dos formas, que sería la violación y los abusos a menores. Se puede decir que la psicofisiología se centra en analizar el modo en que las actividades psicológicas producen respuestas fisiológicas. En la sexualidad, los trastornos psicofisiológicos pueden afectar la capacidad de una persona para experimentar una función sexual saludable y satisfactoria. Algunos de estos trastornos psicofisiológicos comunes son, hablamos de la disfunción sexual, que este es un grupo de trastornos que incluye la disfunción eréctil, la eyaculación precoz, el trastorno del deseo sexual hipoactivo, y estos problemas pueden surgir de factores tanto físicos como psicológicos. Tenemos el trastorno del dolor sexual, como la dispareunia, que es el dolor durante el coito. El vaginismo, que son espasmos involuntarios de los músculos vaginales que van a dificultar la penetración y que estos pueden tener un componente fisiológico importante. Las parafilias son patrones de comportamientos sexuales atípicos o desviados que pueden causar malestar o daño a la persona o a otros, como el sadismo, el masoquismo, la pedofilia, entre otras. Tenemos los trastornos del orgasmo, como la anorgasmia, la incapacidad persistente de alcanzar el orgasmo a pesar de una excitación sexual adecuada, que pueden tener origen tanto físico como psicológico. Trastorno de la identidad sexual, que incluye la disforia del género, donde una persona experimenta malestar significativo debido a la discrepancia entre su entidad de género y el sexo que le fue asignado al nacer. Estos trastornos psicofisiológicos en la sexualidad pueden tener un impacto muy significativo en la calidad de vida de las relaciones interpersonales. ¿Ok? Es importante buscar ayuda profesional y tratamientos adecuados si se experimentan estos trastornos, para así poder abordar tanto los aspectos psicológicos como los físicos que pueden estar involucrados tras su aparición.